estar grabando al mismo tiempo el sonido de la radio, es posible con mucha precisión determinar el momento de contacto. Esto es una ventaja actual que en la antigüedad pues, los aficionados no tenían a la mano, sobre todo porque no contaba con tanta facilidad de acceso a las grabadoras o a los celulares que tienen también igual el grabador. ¿Sí? Entonces, esta es una de las cosas que, digamos, este es lo más importante que nosotros podríamos hacer. ¿Para qué nos sirve esta observación? Probablemente en la actualidad ya no sea tan crítico saberlo como en el pasado, pero esta fue la forma en la que se determinó con bastante precisión la distancia entre la Tierra y el Sol. Esa distancia, la distancia promedio que se denomina la unidad astronómica, era aproximadamente conocida hace 200 años, pero exactamente el valor no se conocía. Entonces, en algún momento, un astrónomo matemático llamado Gauss propuso que se podía medir con mucha precisión la distancia entre la Tierra y el Sol, observando el tránsito de Venus visto desde dos lugares muy alejados en la Tierra, como se ve acá. Acá podemos notar, digamos, hay dos observadores en la Tierra en diferentes posiciones, de preferencia en el mismo, a la misma longitud, o sea, podríamos decir en el mismo diámetro de la Tierra. Entonces, cada uno de ellos va a observar el paso de Venus por diferentes lugares. Esa diferencia de posición es lo que nosotros llamamos el paralaje y se debe a la diferente posición de los observadores. Pero Venus se encuentra en un solo lugar. Antes de la medición por el tránsito de Venus, se sabía en forma relativa cuál era la distancia entre Venus y el Sol y la Tierra y el Sol. O sea, la relación entre esas dos distancias era conocida con bastante precisión a partir del conocimiento del tiempo que demora Venus en dar la vuelta al Sol y el tiempo que demora la Tierra en dar la vuelta al Sol. Eso es lo que se conoce como la tercera ley de Kepler, ¿no? Que dice que el tiempo que demoran los planetas en dar la vuelta al Sol al cubo es igual al cuadrado de las distancias que los separan del punto central, que es el Sol. Entonces, como se conocían estos tiempos de traslación alrededor del Sol, se conocían los tiempos, las distancias relativas entre ambos cuerpos hacia el Sol, pero no se conocía exactamente la distancia en forma absoluta, es decir, la distancia ni de Venus al Sol de manera exacta, ni de la Tierra al Sol de manera exacta. Entonces, si ya se conocían las distancias relativas, lo que faltaba era conocer aproximadamente una distancia, en este caso por simple trigonometría. Nosotros, si conocemos la posición de los observadores, podemos establecer una longitud base entre ellos, una distancia entre ellos. Entonces, esa distancia debe ser proporcional, o podríamos decir mejor, el ángulo que se forma entre ellos dos debe ser también la diferencia angular en la que se ve el tránsito del objeto, en este caso de Venus. Entonces, conociendo esos ángulos, en este caso estos dos ángulos son iguales, y las distancias relativas entre ellos, y la distancia entre los dos observadores, entonces es posible por trigonometría encontrar la distancia entre la Tierra y Venus en ese momento, y entre Venus y el Sol en ese momento, y por lo tanto también la distancia total entre la Tierra y el Sol. Esa fue, digamos, la forma más, en ese momento, más exacta de encontrar la distancia entre la Tierra y el Sol, o sea, la unidad astronómica.
Bueno, en la actualidad ya nosotros sabemos cuál es el valor de esa distancia. Para nosotros como aficionados es un ejercicio interesante de poder practicarlo. Para los profesionales simplemente significa una refinación de los datos, que también existen otros medios para encontrarlo, ¿no? A través del radar ustedes saben que se puede medir también la distancia y ya se ha hecho de otros objetos respecto a la Tierra y también respecto al Sol. Bien, por curiosidad, solamente hace un par de días estuve leyendo un artículo que decía que en 1973 unos astrónomos en Australia lanzaron unos haces de radar hacia el Sol y hubo un rebote del Sol hacia ellos y captaron el haz de radar, ¿no? Y con ello naturalmente es posible hacer una observación. Miren, algo para mí que fue sorprendente, porque yo podría decir que el radar rebota en los cuerpos sólidos, como por ejemplo la Luna, lanzamos el radar y rebota, pero estos astrónomos lo lanzaron al Sol y el Sol les rebotó la onda de radar. ¿Cómo es exactamente la física? Quizás nuestros amigos físicos lo pueden explicar, pero eso es algo que lo leí en una revista y me sorprendió. Bueno, el objetivo era otro, ¿no? Se refería a las características de la corona del Sol que estaba leyendo, pero en fin, esta es una cosa que seguramente les interesa a ustedes. Muy bien, entonces, si nosotros estamos observando, hay un fenómeno que se ha visto en el momento del ingreso. Miren, conforme va ingresando el disco de Venus hacia el Sol, se forma una luminosidad en el borde. Esta luminosidad nosotros podemos explicarla como que se debe a la difusión de la luz solar a través de la atmósfera de Venus y nosotros la podemos ver. Sin embargo, se dice que, de acuerdo a los cálculos, debiera ser imposible ver esta luminosidad porque la luz difundida no es tan intensa lo suficientemente como para que sea tan intensa para ser observada a través de un filtro. Ahora, ¿cuál es la explicación? La verdad que yo tampoco la conozco, pero de hecho se observa, y estas son fotos tomadas de un tránsito, del tránsito anterior, donde efectivamente se nota la luz difundiéndose en la atmósfera de Venus, como se ve acá también. Y el otro fenómeno interesante es el llamado el fenómeno de la gota negra. Es un fenómeno que ocurre que cuando ya Venus se ha separado del disco, se supone que ya debiera, digamos, Venus es circular, ¿no? Podemos circular, entonces cuando ya ingresó completamente al disco del Sol, no debiera observarse esto que observamos acá. Es decir, pareciera que el borde de Venus se ha quedado pegado al borde solar, y aunque el disco de Venus sigue avanzando, se queda como si pareciera que se ha quedado pegado hasta que de repente se suelta. Es algo que se ve acá, ¿no? Como lo ven. A eso se le denomina la gota negra. Es un fenómeno muy interesante, es fácil de observar y también bueno, es fácil de observar mientras se ve el tránsito con los filtros adecuados, y para nosotros también es una experiencia gratificante. Bien, creo que eso es todo lo que estaba contenido en esta presentación sobre el tránsito de Venus, y si tienen algunas preguntas podemos conversar un poco más al respecto. Celso, ¿has sido testigo de algún tránsito
en el 2004 o en Mercurio en todo caso? Para mala suerte nuestra, en el 2004 el tránsito ocurrió invisible en el Perú, pero sí he tenido la oportunidad de observar tránsitos de Mercurio, que son bastante más frecuentes. En el caso de Mercurio ocurre un fenómeno bastante parecido a lo que nosotros tenemos acá. Inclusive, ese fenómeno de la difusión de la luz a través de la atmósfera también se ve en Mercurio. Y eso es mucho más sorprendente porque inclusive hasta hoy se podría decir, se piensa que Mercurio no tiene atmósfera. Entonces, si no tiene atmósfera, ¿dónde se difunde la luz? ¿No? Eso es extraño. Pero de hecho también se observa en Mercurio esa forma, ese extraño resplandor cuando ya se ha... Lo voy a repetir acá para poder verlo. Aquí. O sea, esta parte está en la parte negra, digamos, pero la luz, inclusive acá, aparentemente se difunde en la atmósfera y se puede observar. En el caso de Mercurio no hay forma de que se difunda, pero también se observa. Ahora, es cierto que la nave Messenger que está estudiando Mercurio ha encontrado una cierta atmósfera muy tenue, ¿no? Extremadamente tenue, muy tenue comparada con la atmósfera de la Tierra, pero algo que se le podría llamar inclusive atmósfera en Mercurio. Eso todavía está en estudio porque aparentemente está formado por parte de la emisión solar, ¿no? Que Mercurio la atrapa temporalmente y de repente después la suelta, no lo sabemos, pero hay algo rodeando Mercurio, pero no es lo suficientemente fuerte como para poder explicar este fenómeno. Y también en Mercurio se observa este otro fenómeno de la gota negra, ¿sí? En el caso de Mercurio no es tan pronunciado, probablemente, pero igual se puede observar. Bueno, sí. Sí, respecto a ese slide, censo, yo no sé si tenga que ver eso con el brillo de la fotosfera, porque si uno observa, por ejemplo, el Sol con la cromosfera, no es tan brillante. Y me preguntaba si que en el tránsito uno observa, por ejemplo, en H alfa, también se podría observar ese algo en la atmósfera de Venus. No sé si tengan que ver si he visto fotografías de tránsitos en H alfa, pero no recuerdo haber visto ese algo. Pero puede ser simplemente porque no lo recuerdo. Pero no sé si es observable en H alfa. Es de suponer que H alfa es bastante más débil la luz, ¿no es cierto? Más tenue. De repente se observa, pero como es tan tenue ya no se llega a notar. La verdad que no lo sé. Sí. Aparte de hacer cálculos, por ejemplo, de tiempos, ¿en qué otra cosa más se puede aprovechar ese tránsito? No sé, por ejemplo, de repente hay alguna forma de estudiar la atmósfera de Venus a través de pasos sobre el yo diría que si uno tiene filtros adecuados podría intentarlo. Por ejemplo, hay un filtro que usan bastante los aficionados para la observación del Sol, que es el llamado filtro solar continuo, que en realidad es un filtro que aísla la luz verde